El sonido de las hélices de los helicópteros resuena en la jungla espesa. En el horizonte, columnas de humo negro se alzan mientras el suelo tiembla con las explosiones. La guerra de Vietnam no fue solo un conflicto entre dos naciones, sino una de las guerras más impactantes de la historia moderna, un enfrentamiento ideológico que marcó generaciones y dejó cicatrices profundas en quienes la vivieron. Desde la dominación colonial francesa hasta la intervención de Estados Unidos, Vietnam fue un campo de batalla donde se enfrentaron potencias mundiales y estrategias militares innovadoras. Guerrilleros ocultos entre la maleza, soldados jóvenes enfrentando un enemigo invisible, civiles atrapados en una guerra que parecía no tener fin. La historia de este conflicto está llena de heroísmo, tragedia y decisiones políticas que cambiaron el rumbo de la Guerra Fría. Como un pequeño país del sudeste asiático desafió a dos de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Qué llevó a Estados Unidos a una guerra que no podía ganar? ¿Y cuáles fueron las verdaderas consecuencias de esta lucha para Vietnam y el resto del mundo? Acompáñanos en este recorrido por la historia de la Guerra de Vietnam, desde sus orígenes hasta sus secuelas, en un relato lleno de estrategia, resistencia y las lecciones que la humanidad no debe olvidar. A finales del siglo XIX, la península de Indochina estaba bajo el dominio del Imperio francés. Vietnam, junto con Laos y Camboya, formaba parte de esta colonia, donde los franceses explotaban los recursos naturales y mantenían un control rígido sobre la población local. Los vietnamitas vivían bajo un sistema de opresión. Las tierras eran arrebatadas a los campesinos para ser entregadas a colonos franceses o a una élite local leal al imperio. La educación y las oportunidades de ascenso social estaban restringidas y cualquier intento de rebelión era reprimido con brutalidad. Sin embargo, el descontento crecía y con él los movimientos de resistencia. Entre los líderes nacionalistas surgió una figura clave, Ho Chi Minh, un joven revolucionario que, inspirado por las ideas comunistas y anticolonialistas, comenzó a organizar la lucha por la independencia. Viajó por Europa y la Unión Soviética, estudiando estrategias políticas y militares, y regresó decidido a liberar a su pueblo del yugo colonial. Durante la Primera Guerra Mundial, miles de vietnamitas fueron enviados a trabajar en fábricas francesas o a servir en el ejército colonial. Pero en lugar de lealtad, la experiencia solo reforzó su deseo de independencia. Al ver cómo Francia hablaba de libertad y democracia en Europa, pero negaba esos mismos derechos en sus colonias, el nacionalismo vietnamita tomó fuerza. En 1930, Ho Chi Minh fundó el Partido Comunista de Indochina, con el objetivo de unificar a los grupos rebeldes y luchar contra la ocupación francesa. Los intentos de rebelión fueron duramente reprimidos, pero la semilla de la resistencia ya estaba plantada. El dominio francés parecía inquebrantable, pero en el horizonte se acercaban eventos que cambiarían el destino de Vietnam para siempre. La Segunda Guerra Mundial estaba por estallar, y con ella, nuevas oportunidades para los independentistas. El dominio francés sobre Vietnam parecía inquebrantable, pero en 1940 todo cambió con la Segunda Guerra Mundial. Francia cayó ante la Alemania nazi y su gobierno, ahora bajo el régimen colaboracionista de Vichy, permitió que Japón ocupara Indochina. Aunque los franceses siguieron administrando la colonia, los japoneses eran la verdadera autoridad. Para los vietnamitas, esto significaba una doble opresión. La explotación económica francesa continuaba, pero ahora se sumaba la brutalidad japonesa. El hambre y la represión crecían mientras la población sufría bajo dos regímenes que solo buscaban explotar sus recursos. En medio de este caos, el movimiento independentista vio una oportunidad. Ho Chi Minh
que llevaba años organizando la resistencia, entendió que la guerra global le ofrecía el momento perfecto para debilitar a los ocupantes. En 1941, fundó la Liga para la Independencia de Vietnam, conocida como Viet Minh, un frente unido de comunistas y nacionalistas con un solo objetivo: expulsar a los colonialistas. Desde su base en las montañas, el Viet Minh comenzó a aplicar tácticas de guerrilla, emboscadas, sabotajes y ataques rápidos contra las fuerzas japonesas y francesas. Sin embargo, su estrategia más efectiva fue ganarse el apoyo del pueblo. Distribuyeron tierras a los campesinos, combatieron a los funcionarios corruptos y se mostraron como la única esperanza de los vietnamitas para un futuro libre. El punto de quiebre llegó en 1945, cuando una devastadora hambruna golpeó el norte de Vietnam. Alrededor de 2 millones de personas murieron, una catástrofe agravada por la indiferencia de los franceses y la explotación japonesa. Mientras las autoridades coloniales ignoraban la crisis, el Viet Minh organizó revueltas y saqueó almacenes de arroz para alimentar a los hambrientos. A los ojos del pueblo, ellos eran los únicos que realmente se preocupaban por Vietnam. Su prestigio creció y con él su capacidad para liderar un levantamiento. En agosto de 1945, con Japón al borde de la rendición tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, el Viet Minh lanzó la Revolución de Agosto. En cuestión de días, sus fuerzas tomaron el control de Hanoi y proclamaron la independencia de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Ho Chi Minh, en su discurso de independencia, citó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, esperando atraer simpatía de la nueva superpotencia mundial. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Aunque Japón había sido derrotado, Francia no estaba dispuesta a perder su colonia sin pelear. Y en el horizonte, Estados Unidos comenzaba a ver a Vietnam no solo como un país en lucha, sino como una posible pieza clave en la Guerra Fría. La independencia proclamada por Ho Chi Minh en 1945 fue solo el comienzo de un conflicto mucho mayor. Francia, decidida a recuperar su dominio sobre Indochina, ignoró las aspiraciones del pueblo vietnamita y envió tropas para restablecer su control. Lo que siguió fue una guerra de resistencia feroz que pondría a prueba la determinación de ambos bandos y daría inicio a una lucha que no solo enfrentaba a colonizadores y colonizados, sino que también marcaba el preludio de la Guerra Fría en Asia. Inicialmente, los franceses subestimaron al Viet Minh. Creían que, con su ejército bien entrenado y superioridad tecnológica, la victoria sería rápida. Sin embargo, las tácticas de guerrilla utilizadas por los vietnamitas transformaron el conflicto en un infierno para las tropas coloniales. Los combatientes del Viet Minh, conocedores del terreno, atacaban de manera impredecible. Emboscaban convoyes, saboteaban líneas de suministro y luego desaparecían en la selva. Su líder militar, Vo Nguyen Giap, entendió que no podía vencer a los franceses en un enfrentamiento directo, por lo que apostó por una estrategia de desgaste, hacer que cada victoria enemiga fuera tan costosa que, al final, resultara insostenible. A medida que la guerra avanzaba, el Viet Minh fue ganando apoyo internacional. La recién establecida China comunista de Mao Zedong comenzó a suministrar armas y entrenamiento a los vietnamitas, mientras que Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo, apoyó financieramente a los franceses. Lo que comenzó como un conflicto colonial se convirtió rápidamente en una guerra con implicaciones globales. La batalla decisiva ocurrió en 1954 en la remota región de Dien Bien Phu. Los franceses intentaron establecer una base fortificada en un valle rodeado de montañas, creyendo que podían controlar la zona y forzar al Viet Minh a una batalla convencional. Lo que no esperaban era la meticulosa planificación de Giap.
Durante semanas, miles de soldados vietnamitas transportaron a mano artillería pesada a las colinas circundantes, una hazaña que parecía imposible. Cuando el ataque comenzó, los franceses se encontraron atrapados bajo un bombardeo implacable y sin posibilidad de escape. La batalla duró casi 2 meses y terminó con la rendición total de las fuerzas francesas el 7 de mayo de 1954. La derrota fue un golpe mortal para Francia, que se vio obligada a negociar el fin de la guerra. En los acuerdos de Ginebra se decidió dividir Vietnam en 2. El norte sería gobernado por Ho Chi Minh y su régimen comunista, mientras que el sur quedaría bajo el control de un gobierno respaldado por Occidente. Se estableció que en 1956 se celebrarían elecciones para reunificar el país, pero esa votación nunca ocurrió. Estados Unidos, convencido de que el comunismo debía ser detenido a cualquier costo, comenzó a involucrarse más en la política vietnamita. Lo que los franceses no lograron prever era que su retirada no significaba el fin del conflicto, sino el inicio de una guerra aún más brutal. En lugar de la paz, Vietnam se convirtió en el nuevo escenario de la lucha entre las 2 grandes potencias del mundo. Y esta vez los estadounidenses serían quienes intentarían cambiar el curso de la historia. Tras la derrota de Francia en 1954, Vietnam quedó dividido en 2 mitades irreconciliables. En el norte, Ho Chi Minh estableció un gobierno comunista con el apoyo de la Unión Soviética y China. En el sur, Estados Unidos respaldó la creación de un régimen anticomunista liderado por Ngo Dinh Diem, un político de tendencias autoritarias que se presentaba como la única alternativa contra la expansión del comunismo en la región. Las tensiones entre ambos bandos aumentaron rápidamente. La división del país debía ser temporal y se habían planeado elecciones en 1956 para decidir la reunificación. Sin embargo, Estados Unidos y el gobierno de Diem se negaron a celebrarlas, temiendo que Ho Chi Minh ganara con facilidad. Para los comunistas del norte, esto fue una prueba de que la única forma de reunificar Vietnam era a través de la lucha armada. En el sur, la resistencia contra Diem creció y pronto apareció un nuevo actor clave en el conflicto, el Frente Nacional de Liberación, más conocido como el Viet Cong. El gobierno de Diem, respaldado por Washington, era corrupto y profundamente impopular. Su persecución contra los budistas, su desprecio por los campesinos y su política de represión brutal hicieron que muchas personas en el sur se volvieran en su contra. El Viet Cong, compuesto en su mayoría por guerrilleros comunistas y opositores al régimen, comenzó a lanzar ataques contra el ejército de Vietnam del Sur y sus aliados estadounidenses. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos envió asesores militares para entrenar al ejército sudvietnamita, pero a medida que la violencia escalaba, la presión para una intervención directa se hizo inevitable. El punto de inflexión llegó en 1963, cuando Diem fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Sin embargo, lejos de estabilizar la situación, el asesinato de Diem sumió al sur en una crisis política. El país pasó por una serie de gobiernos inestables mientras el Viet Cong se fortalecía. Para el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, la posibilidad de que Vietnam del Sur cayera en manos comunistas era inaceptable. Bajo la lógica de la teoría del dominó, se creía que si Vietnam caía, pronto otros países del sudeste asiático seguirían el mismo camino. En 1964, un incidente en el Golfo de Tonkin proporcionó el pretexto para una escalada militar. Según el gobierno estadounidense, un destructor de la Marina había sido atacado por lanchas norvietnamitas, lo que llevó al Congreso a aprobar la resolución del Golfo de Tonkin, otorgando a Johnson amplios poderes para usar la fuerza en Vietnam. Poco después, los primeros bombardeos masivos contra el norte
comenzaron, y en 1965 miles de tropas estadounidenses desembarcaron en suelo vietnamita. Lo que comenzó como una intervención limitada, pronto se convirtió en una guerra a gran escala. Estados Unidos, con todo su poder militar, estaba convencido de que la victoria sería rápida. Pero los vietnamitas tenían décadas de experiencia luchando contra invasores. Y lo que los franceses no habían logrado, tampoco lo lograrían los estadounidenses. Cuando los primeros marines estadounidenses pisaron Vietnam en 1965, el gobierno en Washington estaba convencido de que la superioridad militar de Estados Unidos garantizaría una victoria rápida. Con la tecnología más avanzada, una aviación imparable y un ejército entrenado para la guerra convencional, parecía imposible que un país pequeño y subdesarrollado pudiera resistir. Pero Vietnam no era un campo de batalla convencional, y la guerra que Estados Unidos esperaba librar nunca ocurrió. El Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte sabían que no podían vencer en un enfrentamiento directo. En cambio, convirtieron la selva en su aliada, utilizando una red de túneles, trampas explosivas y emboscadas que desgastaban constantemente a las tropas estadounidenses. Los soldados norteamericanos nunca sabían cuándo ni dónde sería el próximo ataque. Los enemigos parecían invisibles, escondidos entre los campesinos, en la espesura de la jungla o en aldeas que parecían pacíficas de día, pero se transformaban en bases insurgentes de noche. Para contrarrestar la guerrilla, Estados Unidos lanzó la Operación Rolling Thunder, una campaña de bombardeos masivos contra Vietnam del Norte. Durante años, miles de toneladas de explosivos fueron arrojadas sobre el país, junto con armas químicas como el napalm y el agente naranja, diseñados para destruir la vegetación y exponer al enemigo. Sin embargo, los vietnamitas encontraron formas de resistir, reconstruyendo carreteras en tiempo récord y trasladando suministros a través de la compleja red de senderos conocida como la Ruta Ho Chi Minh. Mientras tanto, en el campo de batalla, los soldados estadounidenses enfrentaban no solo a un enemigo determinado, sino también a un entorno implacable. El calor sofocante, las enfermedades tropicales y la incertidumbre constante hacían que cada patrulla fuera una pesadilla. La moral comenzó a decaer y las dudas sobre la guerra se extendieron entre las propias tropas. A pesar de los esfuerzos por mostrar progreso, la guerra parecía no tener un final claro. Los generales estadounidenses hablaban de cuerpos contados, intentando medir el éxito por la cantidad de enemigos muertos, pero el Viet Cong siempre parecía tener más combatientes dispuestos a luchar. La estrategia de desgaste que había funcionado contra los franceses ahora se estaba utilizando contra la potencia militar más grande del mundo. Con el tiempo, se hizo evidente que las tácticas convencionales de Estados Unidos no estaban funcionando. Cada pueblo asegurado por el ejército norteamericano podía caer nuevamente en manos del Viet Cong en cuestión de días. Cada victoria militar costaba un alto precio en vidas humanas, tanto de soldados como de civiles. Y lo peor de todo, en el frente interno, en Estados Unidos, la guerra comenzaba a perder apoyo. Lo que los líderes estadounidenses no querían admitir era que la guerra en Vietnam no era solo un conflicto militar, sino también político y psicológico. Y en ese aspecto, la resistencia vietnamita estaba ganando la batalla, pero lo peor aún estaba por venir. A finales de 1967, la guerra en Vietnam parecía estancada. Estados Unidos tenía más de 500,000 de soldados en el país, pero no lograba una victoria clara. En Washington, el gobierno aseguraba que el fin del conflicto estaba cerca, que el enemigo estaba debilitado y que la victoria era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, en las sombras, el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte preparaban un golpe devastador que cambiaría el rumbo de la guerra para siempre. El 30 de enero de 1968,
Durante el Año Nuevo Lunar, conocido como Tet, los comunistas lanzaron un ataque sorpresa contra más de 100 ciudades y bases militares en todo Vietnam del Sur. La ofensiva fue masiva y coordinada, llegando incluso a Saigón, donde los guerrilleros lograron entrar en la embajada de Estados Unidos y resistir durante horas. Las imágenes de la batalla, transmitidas en vivo, dejaron al mundo en shock. Para muchos estadounidenses, era la prueba de que el enemigo no estaba debilitado, como aseguraban los líderes en Washington. Al contrario, parecía más fuerte que nunca. Desde un punto de vista militar, la ofensiva del Tet fue un fracaso para los norvietnamitas. A pesar de la sorpresa inicial, las fuerzas estadounidenses y sudvietnamitas lograron repeler los ataques y causaron enormes bajas al Viet Cong. Sin embargo, en términos políticos y psicológicos, fue una victoria aplastante para los comunistas. La confianza del pueblo estadounidense en la guerra se derrumbó. Si después de tantos años y tantas vidas perdidas, el enemigo aún podía lanzar un ataque de esa magnitud, ¿qué sentido tenía seguir luchando? Las protestas contra la guerra se intensificaron en Estados Unidos. Miles de jóvenes llenaron las calles exigiendo el fin del conflicto. Las universidades se convirtieron en centros de resistencia contra el reclutamiento y la brutalidad de la guerra fue condenada por periodistas y activistas. Walter Cronkite, uno de los periodistas más influyentes de la época, declaró en televisión que la guerra estaba perdida. Cuando el presidente Lyndon B. Johnson escuchó sus palabras, comprendió la gravedad de la situación y dijo: «Si he perdido a Cronkite, he perdido a la nación». En marzo de 1968, bajo una presión política y social insostenible, Johnson anunció que no se postularía para la reelección y que buscaría una salida negociada al conflicto. A partir de ese momento, la estrategia de Estados Unidos en Vietnam comenzó a cambiar. La guerra, que hasta entonces se había presentado como una lucha por la democracia, se convirtió en una carga que muchos querían abandonar. Pero retirarse no sería tan fácil. El Viet Cong había demostrado que la victoria era posible con paciencia y resistencia. Estados Unidos, por primera vez, comenzaba a aceptar que no podía ganar la guerra. Sin embargo, aún faltaban años de combates, promesas incumplidas y una retirada caótica que marcaría la historia del siglo XX. Tras la ofensiva del Tet, la guerra en Vietnam se volvió insostenible para Estados Unidos. Aunque Washington continuaba enviando tropas y recursos, la confianza en una victoria definitiva se había desvanecido. Richard Nixon, elegido presidente en 1968, prometió reducir la participación estadounidense en el conflicto y encontrar una paz con honor. Su estrategia, conocida como vietnamización, consistía en transferir gradualmente la responsabilidad del combate al ejército de Vietnam del Sur, mientras las tropas estadounidenses se retiraban. Para forzar un acuerdo de paz, Nixon intensificó los bombardeos sobre Vietnam del Norte y expandió la guerra a países vecinos como Camboya y Laos, intentando cortar las rutas de suministro del Viet Cong. Sin embargo, estas acciones solo prolongaron el conflicto y aumentaron el descontento, tanto en Vietnam como en Estados Unidos. Las protestas contra la guerra alcanzaron su punto máximo en 1970, cuando la Guardia Nacional abrió fuego contra estudiantes en la Universidad de Kent State, matando a 4 jóvenes y provocando una ola de indignación en todo el país. Mientras tanto, en Vietnam, la guerra seguía su curso sangriento. A pesar del entrenamiento y el armamento proporcionado por Estados Unidos, el ejército sudvietnamita no lograba contener el avance del enemigo. En 1973, tras años de negociaciones, se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que establecían la retirada total de las tropas estadounidenses y el cese del fuego. Para muchos, parecía el fin de la guerra, pero en realidad solo era cuestión de tiempo para que el norte lanzara su ofensiva final. Sin la presencia de Estados Unidos,
El gobierno de Vietnam del Sur se encontraba solo y debilitado. En 1975, el ejército de Vietnam del Norte inició una ofensiva imparable. Ciudad tras ciudad, las fuerzas comunistas avanzaban sin resistencia significativa. El 30 de abril de 1975, los tanques norvietnamitas entraron en Saigón y la capital cayó en cuestión de horas. Las imágenes de helicópteros evacuando desesperadamente a los últimos estadounidenses y colaboradores vietnamitas desde la azotea de la Embajada de Estados Unidos se convirtieron en el símbolo del fracaso estadounidense en Vietnam. La guerra había terminado, pero las cicatrices permanecerían por generaciones. Vietnam estaba ahora unificado bajo un régimen comunista y la intervención estadounidense, que había costado más de 58.000 vidas americanas y millones de vidas vietnamitas, terminó en una de las derrotas más humillantes de la historia militar de Estados Unidos. El conflicto en Vietnam había comenzado como una lucha contra el colonialismo. Se transformó en un campo de batalla de la Guerra Fría y terminó siendo un recordatorio brutal de los límites del poder militar. Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, no había logrado derrotar a un enemigo que con menos recursos, pero con más determinación y estrategia, demostró que la guerra no siempre se gana con superioridad tecnológica, sino con resistencia, paciencia y una causa por la cual luchar. El fin de la guerra no significó el fin del sufrimiento para Vietnam. La reunificación del país en 1976 bajo un régimen comunista trajo consigo una brutal represión contra aquellos que habían apoyado al antiguo gobierno de Vietnam del Sur. Cientos de miles de personas fueron enviadas a campos de reeducación, mientras otros tantos huyeron en lo que se conocería como la crisis de los Boat People, refugiados que arriesgaron sus vidas en embarcaciones precarias para escapar del nuevo régimen. La economía vietnamita quedó devastada. Décadas de guerra dejaron infraestructuras destruidas, tierras contaminadas por bombas y agentes químicos, y una generación entera marcada por la violencia. Durante años, Vietnam sufrió aislamiento internacional, con un embargo comercial impuesto por Estados Unidos, que solo se levantaría en la década de 1990. Sin embargo, con el tiempo, el país logró reconstruirse y hoy es una de las economías de más rápido crecimiento en el sudeste asiático. Para Estados Unidos, la guerra dejó profundas heridas tanto en su sociedad como en su política exterior. Fue la primera vez que una potencia mundial, con una fuerza militar abrumadora, era derrotada por un enemigo mucho más pequeño, pero con una voluntad inquebrantable. La desconfianza en el gobierno creció, y la generación que vivió la guerra de Vietnam nunca volvió a ver los conflictos armados con la misma ingenuidad. A nivel militar, la derrota llevó a una profunda revisión de la estrategia de guerra de Estados Unidos. Se evitó por décadas el involucramiento en conflictos prolongados sin un objetivo claro. Sin embargo, las lecciones de Vietnam no siempre fueron aprendidas, y guerras posteriores como la de Irak y Afganistán mostraron que los errores de Vietnam podían repetirse bajo otras circunstancias. La guerra de Vietnam no solo transformó a los países involucrados, sino que dejó un legado de preguntas incómodas. ¿Puede una potencia militar realmente vencer a un enemigo que lucha por su propia tierra? ¿Es posible ganar una guerra sin el apoyo de la población local? ¿Cuánto cuesta una intervención extranjera en términos humanos y morales? Estas preguntas siguen resonando en cada conflicto moderno, recordándonos que la guerra de Vietnam fue mucho más que una batalla del siglo XX. Fue una lección sobre los límites del poder y la resistencia del espíritu humano. Más allá de la política y la estrategia militar, la guerra dejó una profunda marca en quienes la vivieron. Soldados estadounidenses regresaron a casa con traumas físicos y psicológicos, enfrentando una sociedad que no los recibió como héroes, sino con indiferencia y rechazo. En Vietnam, generaciones enteras crecieron entre ruinas,
aprendiendo a reconstruir un país marcado por la destrucción. El mundo también cambió con Vietnam. Las imágenes de la guerra transmitidas por televisión transformaron la forma en que la gente percibía los conflictos, generando un escepticismo que aún persiste. La intervención militar dejó de verse como un camino claro hacia la victoria, y cada nueva guerra desde entonces ha sido comparada con el fracaso de Vietnam. Hoy, décadas después, las cicatrices del conflicto siguen visibles, pero Vietnam y Estados Unidos han encontrado formas de reconciliación. El país, que alguna vez fue un campo de batalla, ahora es un socio comercial de la nación que intentó someterlo. La historia ha seguido su curso, pero la guerra de Vietnam permanece como un recordatorio de que el poder militar, por grande que sea, no siempre puede doblegar la determinación de un pueblo que lucha por su destino.